Agregá a la carpeta de trabajo tu nombre. Abrí la base Access Final Tablas. Habilitar los contenidos. Herramientas, relaciones, visualizar las relaciones, saca una foto y la pegas en el documento Word. Importación de una tabla. Tenés que importar una tabla de una base de datos llamada inasistencias marzo-junio. Hay una sola tabla que se llama INAS marzo-junio. Tiene 5 campos: el ID, el apellido, el nombre, las inasistencias totales, las ausencias. Las ausencias es una falta. Las inasistencias totales se le suman las llegadas tarde. Esta nueva tabla debe ser relacionada con el resto de la base a través del campo ID alumno con la tabla principal que es la tabla datos ID. Relacionar exigiendo integridad referencial. La parte C me pide que diseñe y haga el data entry de una pequeña tabla que tiene 3 campos: el número de curso, la cantidad de varones y la cantidad de mujeres. Crear tabla, nombre de tabla, alumnos por curso. Ir al diseño de la tabla, colocar los nombres de los campos y las propiedades, las reglas de validación, entre 1 y 40. Y lo mismo para las mujeres. Finalmente, realizar el data entry con los valores que están en las consignas, que son las cantidades reales de alumnos de primero, segundo, tercero y quinto año. Acá colocamos un valor que viole la regla de integridad y me salta un error entonces, si pongo 45 por ejemplo. Las consultas: la primera consulta es una consulta de selección. Me pide que me muestre el ID del alumno, el apellido, el nombre, el sexo, el número de documento y la dirección de los alumnos cuyo apellido comienzan entre la A y la L, cuyo nombre empieza con una vocal y cuyo documento tenga un 6 en la columna de las decenas. Crear consultas: seleccionamos las tablas necesarias, que son datos ID y datos locación por la dirección. Colocamos los campos. Y finalmente los criterios. En el campo apellido, entre A asterisco y L asterisco. En el campo nombre, que el nombre sea A asterisco o E asterisco o I asterisco o asterisco o U asterisco. Eso significa que empiece con una vocal.
Y finalmente nos falta agregar en el campo DNI el último criterio, que sería asterisco, un 6 y a la derecha del 6 un comodín posicional. La siguiente consulta es interactiva. Me pregunta el apellido, si le escribo F asterisco me da los datos de Fernández Lugea, Fernández y Ferro, y me muestra el nombre, las inasistencias de marzo-junio, las ausencias, un campo calculado que son las inasistencias tarde, que es la diferencia entre las dos primeras, y un campo observaciones que me da una frase que ahora vamos a explicar. Si tienen más de 20 inasistencias totales, hay que poner la frase advertir por segunda reincorporación. Y si las inasistencias por tardes son mayores o iguales a 8, hay que poner hablar con los padres por llegadas tarde. Creamos la consulta, solamente nos hace falta la tabla de inasistencias marzo-junio, elegimos los campos, apellidos, nombre, INA marzo-junio, ausencias, y tenemos que crear dos campos calculados, INAS-tardes y observaciones. Finalmente, agregamos la pregunta en el campo apellido, como nombre del alumno, y nos hace la pregunta, respondemos F asterisco y me da los que empiezan con F. La consulta 3 me pide el listado de los alumnos, apellidos, nombre, sexo, mail, el número de mes en que nació y el nombre del mes que nació. La lista tiene que estar ordenada cronológicamente, por mes. Creamos consulta, abrimos las tablas necesarias
que es datos ID y datos de locación, y agregamos los campos: apellidos, nombre, sexo, de locación el mail, y el número de mes es un campo calculado. Mesnum dos puntos, y usamos la función mes, paréntesis, del campo fecha de nacimiento. Ahí está la tabla. Finalmente ahora, bueno, agregamos también la fecha de nacimiento para constatar que el mes es correcto. Ahora nos falta el campo mesnas, que es otro campo calculado, y que usamos la función nombre mes, paréntesis, del campo mesnum. A nombre mes le tengo que dar el número del mes, 3, 4, 5. Y allí están. Finalmente esto tiene que estar ordenado por cronológicamente, o sea que en mesnum ponemos ordenar ascendentemente. Pero también me pide que dentro de cada mes los alumnos estén ordenados por apellido. Entonces, como primero se ordena por número de mes y después por apellido, agregamos al final el apellido, no mostramos el campo y pedimos ordenar por apellido. De manera que cada mes los alumnos quedan ordenados por apellido. Guardamos como evaluación 3. La evaluación 4 se basa en la evaluación 3. Es una consulta de totales, hay que agrupar por el mes y contar cuántos alumnos han nacido en cada mes. Crear una nueva consulta basada en la consulta evaluación 3. Agregamos los campos mesnum, mesnas, el campo apellido, y hay un campo calculado que se llama nas, que tiene una frase, una constante, es como i igual a 4. Y en el campo calculado agregamos directamente la frase nacidos en este mes, entre comillas. Agrupamos por mesnum, agrupamos por mesnas y contamos apellidos. Y allí está la resolución. Guardamos como evaluación 4. La evaluación 5 se las dejo a ustedes. Se dice por allí que los varones faltan más que las mujeres. Crea una consulta para chequear esta afirmación. ¿Qué consulta podrán hacer para ver quién falta más, los varones o las mujeres? Vamos a la evaluación 6, que está basada en la tabla creada, alumnos por curso. Y me pide el campo curso, varones, mujeres, las cantidades y los porcentajes. Agregamos curso, varones, mujeres y el campo varones porcentual, que es un campo calculado. Varones porcentual, 2 puntos. Y la cantidad de varones el porcentaje de varones es la cantidad de varones sobre el total de alumnos. Es decir, ponemos varones dividido la sumatoria varones más mujeres. Ahí hizo la divisoria. Ponemos en este campo formato porcentual con 2 decimales. Y ahí está el porcentaje. Lo mismo con las mujeres.